Bueno, en esta oportunidad vamos a empezar con análisis del ruido en la banda base digital. Entonces vamos a repasar un poquito lo que es banda base. Básicamente, la banda base es cuando el sistema trata la señal como viene. O sea, no existe un modulador y por lo tanto tampoco existe un demodulador. Bueno, manejando el tema de potencias, de salida, de transmisión, potencia de recepción, afectada por la atenuación del canal. Finalmente, ya habíamos visto que la expresión de la relación señal-ruido final, post-detección, en este caso no hay detección, o sea, la relación señal-ruido al final del filtro de salida del receptor es igual a la potencia de salida, a la potencia recibida, dividido la potencia del ruido en el ancho de banda del mensaje. Bueno, la parte de la recepción, en cuanto a la banda base a la señal, una señal digital, vemos bueno que transmitíamos un tren de pulsos, de K pulsos de 1 a infinito, o sea, el pulso 1, el pulso 2, el pulso 3, 4, 5, etc., con una amplitud BK que podía ser binario, cuaternario, enario, una tasa de transmisión R, y bueno, cuando se transmite, se recibe una amplitud AK, por supuesto modificada por la atenuación del tramo, del enlace, y además también el pulso cambia de forma. En el transmisor tenemos un pulso de forma P y cuando recibimos un pulso, un tren de pulso deformado, P', más el ruido. Bueno, nosotros cuando recibimos este pulso, lo que hacemos es entregárselo al conversor AD, quien a través de un sincronismo muestrea, sabe exactamente el momento de muestreo a través de ese sincronismo que lo saca de la señal normalmente transmitida. O sea, hay un clock que se transmite, entonces el receptor lo recibe ese clock y sincroniza ese conversor AD que me permite obtener los distintos pulsos, el pulso 1, el pulso 2, el pulso 3, el pulso 4, el pulso 5. Como ven, la señal recibida está afectada del ruido y de la interferencia. Y bueno, cuando yo muestreo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para recibir el pulso M, voy a muestrear en el instante M. Entonces TM sería M sobre R más TD. TD es el tiempo de viaje, el delay que existe entre la señal desde que sale del transmisor y la recibe el receptor. Poniendo este tiempo T en esta expresión, obtenemos esta señal recibida que tenemos. Este es el pulso AM, que es el que yo quiero recibir, el que yo quisiera recibir lo más puro posible, más limpio posible, para que el que toma la decisión pueda decidir correctamente. Después tengo este término, que es la interferencia intersímbolo, que es los distintos pulsos K distintos de M que se meten en el tiempo de mi pulso M. Y finalmente tenemos el ruido en el instante M. La parte de interferencia intersímbolo ya la hemos visto, o la pueden ver en el libro, en el video, disculpe, que se trata sobre la interferencia intersímbolo, sobre el tema este específico. En este video vamos a tratar el tema específico del ruido.
de banda base digital. Entonces, bueno, acá lo que vamos a ver específicamente es el pulso AM, que es el que quiero recibir, afectado por el ruido en el instante TM. Bueno, en este caso yo voy a tener una señal afectada por el ruido. Estos son los pulsos transmitidos, abajo están los pulsos recibidos, y bueno, yo tengo que volver en el conversor AD, luego que el receptor tenga un filtro adecuado para filtrar lo máximo posible el ruido y la interferencia. Después yo voy a tener esta señal afectada por el ruido. Y bueno, yo tengo los instantes de muestreo que voy a muestrear y que puede ser que tenga que el ruido me beneficie, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso tengo un 1 y el ruido aumenta el valor de la señal en ese instante de muestreo. Entonces, bueno, yo voy a tener un valor más grande que A, por lo tanto voy a decidir que me transmitieron un valor 1, y es correcto. Pero, por ejemplo, en este instante, si yo mido en este instante, voy a tener un valor quizás mayor que 0. Y a mí me transmitieron un 0 que estaba definido como una señal negativa, de menos A. Entonces este valor mayor que 0 me puede llegar a hacer confundir en el momento de decisión y decidir que me transmitieron un A cuando en realidad me transmitieron un menos A. En este caso, por ejemplo, tenemos una señal binaria, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa con el conversor AD, muestrea y toma una decisión. Por ejemplo, podría llegar a ser la decisión: si es mayor que 0 me transmitió un A, si es menor que 0, la muestra me transmitió un menos A. Y conformo el pulso, regenero el pulso exactamente como fue transmitido. El problema que puede existir aquí es que puede haber un error, o sea, yo puedo suponer que me transmitieron un A cuando en realidad me transmitieron un menos A, entonces yo voy a poner un A acá, y el pulso va a estar conformado perfectamente, pero va a ser un pulso erróneo. Supongo entonces, en el elemento que toma la decisión, que me transmitieron un 1 cuando la muestra en el instante TM es mayor que 0. Me transmitieron un 0 cuando la muestra en el instante TM es menor que 0. Entonces también puedo sacar cuándo voy a errar un 1, cuándo voy a equivocarme. Entonces, errar un 0 es cuando me transmitieron un menos A, pero más el ruido me da en el instante TM mayor que 0. Y errar un 1 es cuando me transmitieron un A más el ruido, en el instante de muestreo me va a dar menor que 0. Estas son las condiciones en las cuales se produce error. Entonces ahora puedo sacar la probabilidad de cometer un error. Entonces tengo la probabilidad de errar un 0 cuando es la probabilidad de menos A más ruido me da mayor que 0 en el instante TM, y la probabilidad de errar un 1 cuando la probabilidad de A más ruido me da menor que 0. Nosotros sabemos que el ruido tiene un comportamiento aditivo gaussiano y de valor medio nulo. Lo importante acá es que yo sé que el ruido tiene una función de densidad probabilística gaussiana. La función de densidad probabilística gaussiana se define básicamente, ahí está la expresión, se define básicamente por dos valores: el valor medio y la varianza. La varianza o el desvío estándar, la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? El valor medio del ruido es 0, ¿no? Valor medio nulo.
Y la varianza normalmente lo que me está diciendo es un porcentaje, más menos un delta, un desvío estándar, ¿no? Un desvío estándar, más o menos un desvío estándar, aproximadamente tiene un 67%, más o menos. Pero bueno, siempre está tabulado eso, que más o menos un desvío estándar va a estar en ese valor. Por lo tanto, si la varianza es grande, entonces el desvío estándar va a estar por acá, por lo tanto la curva va a estar más achatada, más aplanada, más dispersa. Y si el desvío estándar es chico, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces la curva va a estar más puntiaguda, más concentrada, porque el desvío estándar va a ser más chiquitito, ¿no? O sea, el porcentaje ese de 67-68% va a estar concentrado en dos valores, más o menos siempre, más chiquititos. Acá tenemos, ven, básicamente las tablas, o sea, todo lo que es el comportamiento gaussiano está tabulado, ya está sacada. La integral esta, la superficie, esta curva, bajo esta curva ya está sacada, ¿no? Y bueno, estas son tablas normales, donde la varianza es 1 y el valor medio es 0. Y hay distintas tablas para definir el comportamiento gaussiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven, si yo quiero, acá me está sacando, esta tabla me está dando la superficie que existe en este tramo de curva, ¿no? En lo que está sombreado. Entonces me va a decir, por ejemplo, en 1, si la varianza es menos 1, pues está tomado para valores negativos, ¿no? Porque el 0 pasaría por el medio. Entonces, si la varianza es menos 1, entonces lo que queda acá afuera, lo sombreado, sería un 15,87%, más o menos, póngale un 16%. Entonces, fíjense, si toda la superficie bajo la curva vale 1, y yo tengo 15, 16 y 10, la curva es simétrica, o sea que en más 1 estaría 16 para acá, 16 más 16, 32, el 1 total menos 32, entre más menos la varianza, o más menos el desvío estándar, un desvío estándar, me queda bajo la curva un 68%, que era aproximadamente un 67, entre un 67 y un 68%, que es lo que yo había dicho anteriormente, ¿no? En este caso, bueno, está calculado de esta forma, pero bueno, haciendo cálculos muy sencillos se puede determinar la superficie de las distintas curvas, ¿no? De las distintas las superficies bajo la curva, ¿no? Por ejemplo, en este caso me está mandando esta sombreada, pero si yo quiero sacar este resto, y bueno, sería el 1 menos 1,87. Entonces me dicen, bueno, pero yo quiero saber el porcentaje en 2 veces el desvío estándar. Bueno, entonces tendría que ir a 2. Entonces, en vez de estar acá, tendría que estar por acá. 2 veces en menos 2. 2 veces el desvío estándar. Me están diciendo la cantidad de veces el desvío estándar acá. Entonces 2 sería 0,0228. Esto sería el porcentaje de la curva si yo me voy 2 veces el desvío estándar. Entonces, bueno, lo que quiero demostrar acá es que el comportamiento gaussiano está totalmente tabulado, con lo cual nosotros podríamos sacar la probabilidad de error en un sistema binario, de pulsos binarios afectados por ruido, porque el ruido tiene un comportamiento gaussiano. Entonces, fíjense, yo, por ejemplo, me transmitieron un A. El ruido se va a distribuir con un comportamiento gaussiano aditivamente sobre ese pulso A, con un valor medio nulo. Entonces, el valor medio va a ser siempre A, de la señal más el ruido. Pero va a estar, ¿qué voltaje puedo llegar yo a tener de ruido? Y va a depender
O sea, no puedo sacar el voltaje exacto, porque la variable ruido es una variable estocástica. Entonces, no puedo sacar el voltaje exacto en un tiempo determinado. Lo que sí puedo saber es con qué porcentajes el ruido puede alcanzar cierto voltaje. Entonces, fíjense, si el ruido normalmente va a estar afectado en más delta voltaje, menos delta voltaje. En el caso que vos me transmitiste un A, que me hayan transmitido un valor A positivo, mucho no me interesa que el ruido se vaya hacia valores más positivos, valores superiores, pero sí me interesa los valores inferiores que puede tomar el ruido, porque el ruido se va a sumar a la señal. Entonces, yo quisiera saber con qué probabilidad el ruido puede superar el valor A negativo. Entonces, si yo lo paso esto a la curva de Gauss para poder hacer un análisis probabilístico, lo que a mí me interesa es conocer de esta curva de Gauss centrada en el valor medio, A, ¿ven? Lo que me interesa saber es con qué porcentaje el ruido puede superar el valor A en forma negativa, o sea, menos A. Puede ser más grande que menos A. ¿Ven? Entonces sería esta colita de la curva de Gauss que yo tengo que sacar la integral donde me va a dar la probabilidad de errar un pulso que me transmitieron con valor A. Lo mismo pasa con el valor menos A. Cuando me transmitieron un valor menos A, ahora yo lo que necesito es saber con qué probabilidad el ruido va a superar un voltaje de valor A, porque menos A más A me va a dar 0, y bueno, si supera en este caso, yo quiero saber con qué porcentaje se producen estos valores. Porque estos son los valores que me pueden llegar a hacer equivocar, ¿bien? En el receptor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo lo que voy a tener que sacar es la superficie de esta colita de curva. ¿Ven esta curva centrada en menos A? Pues tengo que sacar esta superficie que me va a dar la probabilidad de errar un menos A. Como ven, la curva de Gauss es simétrica en este dibujo. Un dibujo muy sencillo, pero fíjense, podemos evaluar, ¿no? La curva de Gauss es muy sencilla, es simétrica. Y como el ruido es el mismo, o sea, la potencia del ruido, la varianza depende de la potencia del ruido. Esto no lo dijimos. ¿Ven? La varianza es igual a la potencia del ruido. Eta por el ancho de banda del filtro que deja pasar esta señal banda base digital. Entonces, la potencia de ruido es la misma, tanto que transmitan un A que me transmitan un menos A. Por lo tanto, la curva de Gauss es la misma, que afecta el valor A, que afecta el valor menos A. Por eso hemos dibujado la misma curva. Y fíjense que como los valores son equidistantes respecto al valor de referencia, en este caso el 0, A y menos A, entonces las colitas estas, las probabilidades de errar van a ser las mismas cuando me transmiten un A o que me transmitan un menos A. Acá tenemos un ejemplo más claro, ¿no? Lo que yo necesito, por ejemplo, para errar un menos A, y yo lo llamé probabilidad de errar un 0. Es la probabilidad de que menos A más el ruido me dé mayor que 0. Es este triangulito, esta curvita, esta superficie. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, va a ser la expresión de Gauss. Fíjense que acá está el valor medio es menos A, y rayita, y medio, entonces yo puse menos A, porque es el valor medio, porque como el valor medio del ruido es 0 y está montado sobre un pulso de valor menos A, entonces el valor medio de esa señal, menos A más ruido, va a ser menos A. Y bueno, acá tengo la varianza, 2 veces la varianza por delta I. Esta es
la integral que me va a dar esta superficie, que es la probabilidad de errar un 0. Y la probabilidad de errar un 1, bueno, es A más ruido, va a ser menor que 0. Hago la integral. Ahora fíjense, acá el límite de integración es entre 0 y más infinito. De acá va a ser entre 0 y menos infinito, porque es esta curvita. Sin embargo, de cualquier forma, como si el sistema es equidistante, o sea, la distancia al punto de decisión, A y menos A, el punto de decisión es 0. ¿Por qué digo que es el punto de decisión? Porque yo estoy refiriéndolo al 0. Estoy diciendo, en el receptor, vos me transmitiste un 1 si la muestra me da mayor que 0. Y me transmitiste un 0 si la muestra me da menor que 0. Entonces el valor de referencia es 0. Entonces, si es equidistante respecto al valor de referencia, fíjense que PS, la probabilidad de errar un 0 va a ser igual a la probabilidad de errar un 1, porque las superficies son iguales, porque las curvas son simétricas, porque tienen la misma varianza, porque están equidistantes, una está centrada en A y menos A, y bueno, son simétricas, o sea que estas dos probabilidades van a ser iguales. Esto cuando son equidistantes, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, acá está hecha la integral. Fíjense que la integral básicamente se hace por sustitución y se sustituye. Es importante esto porque depende de la resolución de la integral la definición de estas curvas de probabilidad de error en comunicaciones. Nosotros vamos a trabajar con las curvas Q. Después, más al final del tema, vamos a ver un poquito la función de error function, y van a ver que, bueno, es otra, da lo mismo, son curvas de Gauss, es igual, pero las curvas son distintas porque la resolución de esta integral fue distinta, se tomó distinto la sustitución. Bueno, acá para sacar las curvas Q, nosotros sustituimos, llamamos U a I más A sobre sigma, y delta U, delta I sobre sigma. Hacemos la sustitución correspondiente y nos queda, ¿ven?, la integral referida a A sobre sigma, que A es la amplitud del pulso, o la distancia, más específicamente es la distancia al punto de referencia. En este caso, como el pulso era bipolar, ¿va?, A y menos A. Entonces, la distancia al punto de referencia siempre es A, tanto en el caso de 0 como en el caso de 1. Y bueno, entonces, y sigma es el valor RMS del ruido, o la raíz cuadrada de la varianza. Llamamos K a esta relación, A sobre sigma. Me está dando el valor, la amplitud, la distancia al punto de referencia en voltaje, y dividido el valor RMS del ruido. Y bueno, reemplazando P0, la probabilidad de error total va a ser la probabilidad de recibir un 0 y por la probabilidad de recibir el 0 erróneo, más la probabilidad de recibir un 1 por la probabilidad de recibir un 1 erróneo o errar un 1. Bueno, como los Q de K son todos iguales, se saca factor común y P0 más P1 me va a dar 1, porque como es un sistema binario en este caso, yo sé que la probabilidad de que manden un 0 más la probabilidad de que me manden un 1 va a ser igual a 1. O sea, el sistema está preparado, diseñado para transmitir ceros o 1. Bueno, o sea que ya ahora, fíjense, podemos sacar la probabilidad de errar en un sistema de comunicaciones en función de las curvas Q y K, que lo puedo sacar con la amplitud de la distancia al punto de decisión, dividido la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de la potencia del ruido, eta,
por el ancho de banda del filtro de recepción. El filtro de recepción antes del conversor AD, ¿no? O sea, yo puedo poner un tren de filtros, cada vez filtro mejor, pero bueno, el ancho de banda antes del conversor AD sería, para saber exacto la potencia de ruido que me ingresa, antes de que el conversor AD haga el muestreo y en base a eso tome la decisión. Bueno, estas son las curvas Q. Ustedes pueden imprimirlas y tenerlas como una referencia para poder calcular específicamente la probabilidad de errar. Por ejemplo, ¿ven? Si yo tengo un K, o sea, A sobre sigma igual a 5, entonces esto corta acá, ¿qué probabilidad de error tengo? Y bueno, tendría este punto, ¿no? Entonces sería 10 a la menos 7, 2 10 a la menos 7, 3 10 a la menos 7. Sería la probabilidad de errar en un sistema binario cuando A sobre sigma es igual a 5. Lo mismo puedo decir, bueno, A sobre sigma es igual a 2, y bueno, o A sobre sigma es igual a 3, entonces yo tendría que estar por acá, dentro de la curva por este lado, ¿no? En el caso de 3 hasta 4, pues entro por este lado, y para arriba, de 5 para arriba, bueno, entro acá. Entonces 3, entonces estaría por acá, sería 10 a la menos 3, la probabilidad de errar 1,5 10 a la menos 3. Bueno, acá tenemos unas tablas que puedo sacar. Bueno, acá me daba 3, 1,4, 10 a la menos 3, nosotros hicimos 5, 5, 2,9, 10 a la menos 7. Bueno, y todos estos ya está sacado. Estos son valores que ustedes pueden probar entrando a la tabla y tratando de, con el valor K tratando de calcular los valores de probabilidad de error para tomar una cierta práctica para hacer este cálculo, ¿no?, de probabilidad de error. Calcular el K, A sobre sigma, y bueno, en base a ese K por sobre sigma, entrar a la distinta curva. Curvas, esta curva es la misma, pero está partida para que entre en una hoja. Bueno, estas son las curvas Q, Q de K. Con respecto a la función de error, si ustedes le dan función de error y quieren calcular la probabilidad de error, bueno, con la función de error lo único que tienen que hacer es aplicar estos valores. Acá, dividirla por raíz de 2. Entonces entrar a la función de error, a la tabla de función de error, y el valor que te da, 1 menos lo que te dio dividido 2. Y en la función de error complementaria, K lo divido raíz de 2 y después lo divido por 2 y tengo la probabilidad. Eso sería si ustedes no tienen tablas Q de K y tienen tablas de función de error, la ARF o la ARF complementaria, que también se usa en comunicaciones, bueno, hacen este valor. La diferencia entre esta y la otra es un tema de resolución de la integral. En este caso, por ejemplo, la función de error toma el valor central entre más menos, la función de error toma el valor central entre más menos el A sobre sigma. El A sobre sigma raíz de 2, dividido raíz de 2. Bueno, así la normaliza. Bueno, podemos hacer un problemita interesante porque nos abre un poco las posibilidades o nos abre un poco la visión en cuanto al punto, a la importancia del punto de decisión, ¿no es cierto? Entonces dice, suponiendo que se tiene un sistema de transmisión digital binario con máxima transferencia de información, esto de máxima transferencia de información es que las probabilidades del 0 y la probabilidad del 1 son iguales, son equiprobables, por eso es máxima transferencia de información.
O sea, la probabilidad del 0 es igual a la probabilidad del 1 igual a 1/2. Bueno, observando la figura, demostrar que cualquier nivel umbral de decisión, z, distinto de 0, produce una probabilidad de error mayor que la que nosotros vimos Q de K. Acá está Q de A sobre sigma. Entonces, bueno, lo que dice es, bueno, nosotros hemos evaluado esto con un punto de decisión equidistante. Este es el A y este es el menos A. O sea, equidistante. Lo que te dice entonces Z igual 0. O sea, un punto de decisión equidistante. Para el 0 y para el 1. Lo que te dice este problema dice, bueno, y si yo tomo un punto de decisión distinto del equidistante, por ejemplo, me voy más hacia el 1 y me alejo más del 0, ¿qué pasaría? Bueno, entonces fíjense que acá lo que vamos a evaluar son superficies, estas son aproximadamente curva de Gauss, y yo lo que tengo que buscar, el valor de error, son de estas superficies, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo el 0, voy a buscar el valor de errar un 1, va a ser S1, y el valor de errar un 0 va a ser S2 más S4. ¿Bien? Entonces, ven, si Z es igual a 0, o sea, si el punto de decisión es equidistante, esto es lo que significa Z igual a 0, entonces la probabilidad de errar va a ser igual a 1/2 por S1, ese 1/2 y 1/2 es la probabilidad de que exista un 1 y la probabilidad de que exista un 0. O sea, esta es la probabilidad de que exista un 0 y esta es la probabilidad de que exista un 1 específicamente. Entonces me va a quedar 1/2 de S1 más S2 más S4. En caso de que el punto de decisión no sea equidistante, entonces va a estar en este lugar, por ejemplo, ahora. Entonces va a existir un S3, una superficie de S3 que se suma a la probabilidad de errar un 0. ¿Ven? A la probabilidad de errar un 0, 1/2 de 0, S1 más S2 más S3. Y la probabilidad de errar la probabilidad de errar un 1 va a ser S3, S2 y S1. Y la probabilidad de errar un 0 va a ser S4. Entonces ahora, si yo hago el factor común, me va a dar 1/2 por S1 más S2 más S3 más S4. Podemos ver que en caso de sistema, el sistema que tiene equidistante el punto de decisión en cuanto al 0 y el 1, la probabilidad de error es S1, S2 y S4, y multiplicada por 1/2, y cuando no es equidistante, la probabilidad de error es mayor, porque va a ser S1 más S2 más S3 más S4. ¿Bien? O sea que a mí me conviene en un sistema hacer un punto de decisión equidistante. La distancia al punto de decisión tiene que ser equidistante para los valores que puede tomar la señal. En este caso binaria, tengo dos valores, necesito que sean equidistantes. De cualquier forma, ustedes pueden ver que esto va a depender de la probabilidad de error del 1, de la probabilidad de existencia del 1 y la probabilidad de existencia del 0. En este caso nosotros asumimos que es equiprobable, máxima transferencia de información. En caso de no ser así, bueno, puede existir algún problema, pero normalmente nosotros hemos visto que nuestros códigos de fuente lo que tratan es de lograr la equiprobabilidad en cuanto al 0 y el 1. Porque la equiprobabilidad me produce la máxima transferencia de información. Entonces, para mí es muy importante lograr la equiprobabilidad. Entonces, es muy probable que la probabilidad del 0 y del 1 sea bastante parecida. La idea es lograr la igualdad de las dos probabilidades. Entonces yo una vez que logro eso, bueno, entonces es muy importante para el sistema de recepción, el conversor AD,
tenga un punto de decisión equidistante. Bueno, ¿qué pasa si el sistema digital binario es polar y no retorno cero? Hasta ahora nosotros vimos cómo calcular la probabilidad de errar algo. Estamos calculando la probabilidad de errar, o sea, es una posibilidad, es un cálculo, es una estimación de los errores que voy a tener. En realidad, yo esto lo hago el cálculo, hago el diseño y posteriormente, cuando ponga el sistema en funcionamiento, voy a hacer la medición de error. O sea, específicamente voy a mandar que el transmisor me transmita un montón de ceros y unos y yo voy a evaluar los ceros y unos que tengo en el receptor y voy a contar los errores que se cometieron. En base a eso, voy a poder evaluar una tasa de error, un bit error rate, un BER. Claro, ustedes me van a decir, pero la tasa de error debiera ser parecida a la probabilidad de error calculada en forma teórica. Correcto, esa es la idea, que nosotros podamos calcular, diseñar el sistema con estos métodos que nos permiten calcular en forma teórica la probabilidad que vamos a tener de errar. Eso después va a tener que ser constatado, verificado a través del funcionamiento del sistema y contar correctamente cuántos errores se producen en la práctica. Y bueno, y en base a eso, lo normal es que el BER, la tasa de error, debiera ser menor o igual que la probabilidad de error calculada. Si no es así, tendría que ver por qué no está sucediendo eso. Puede ser muchos motivos. Puede ser que el cálculo haya estado mal hecho, o puede ser que algún conector esté funcionando incorrectamente, puede ser que las antenas no estén correctamente instaladas y orientadas. Bueno, puede haber mucho, pero bueno, este cálculo que nosotros estamos haciendo es el cálculo teórico. Bien, en la práctica vamos a medir el BER, el Bit Error Rate, la tasa de error. Bien, acá estamos calculando la probabilidad de error, o sea, la tasa de error, qué sé yo. Por ejemplo, yo mido un error en 1.000.000 de bits, entonces tendría 10 a la menos 6, la tasa de error. Si yo lo medí en el receptor específicamente. Lo que yo voy a calcular acá, 10 a la menos 6, va a ser la probabilidad de error. ¿Bien? Bueno, nosotros hasta ahora vimos que este cálculo lo hacíamos a través de el valor A sobre sigma. O sea, A era la distancia al punto de decisión y sigma era el desvío estándar o la raíz cuadrada de la varianza o la raíz cuadrada de la potencia del ruido, eta por B. Eta, densidad espectral de potencia de ruido, B, ancho de banda del filtro antes del conversor a D. Pero ahora voy a tratar de evaluar este tema a través de la relación señal-ruido, que es lo que normalmente se trabaja en la práctica. Por supuesto, va a ser la relación señal-ruido antes del conversor a D. Entonces, bueno, calculo la potencia de señal y la potencia de ruido, ¿ven? La relación señal-ruido, potencia de señal, potencia de ruido. Potencia de ruido, eta por B, ancho de banda del filtro antes del conversor a D. Potencia de señal. Si tengo una señal polar, no retorno cero de valor A y menos A, entonces tengo un medio de 2t, saco la potencia entre 0 y t, a cuadrado sobre delta t, más un medio, 2t, porque estoy evaluándola en este intervalo, entre 0 y 2t, menos a cuadrado delta t. Y esta
la potencia me da A cuadrado. Entonces ahora pongo A cuadrado, esto es A cuadrado, sobre eta por B. Bien, A cuadrado sobre eta por B. Para saber, es lo mismo que yo ponga A sobre eta por B al cuadrado. Bien, eso sería la relación señal a ruido. Si yo quiero sacar A sobre sigma, entonces eta por B es sigma cuadrado, entonces A sobre sigma al cuadrado. Entonces hago el pasaje de la raíz el cuadrado a raíz cuadrada y me va a quedar A sobre sigma es igual a la raíz cuadrada de S sobre N. Entonces la probabilidad de error, que antes yo la tenía como Q de K, A sobre sigma, ahora la puedo expresar como la raíz cuadrada de S sobre N, o Q de acá en K sería igual a la raíz cuadrada de S sobre eta por B. Esto es en el caso de un pulso polar, ¿bien? En el caso de un pulso unipolar, yo tengo dos valores. En el 0 transmito y entre t y 2t transmito 0 y entre 0 y t transmito un 1. Para el punto de decisión, ¿dónde lo voy a tomar acá? Y en la mitad. O sea, ahora, si yo tomo que anteriormente había tomado que la distancia al punto de decisión era A, ahora el punto medio va a ser este. A, pero la amplitud del pulso cuando transmito un 1 va a ser 2A y el punto de decisión va a ser este A. Entonces ahora, de vuelta, hago lo mismo. Potencia de ruido es sigma cuadrado, eta por B, ancho de banda a la entrada del conversor AD, potencia de señal 1 sobre 2t, entre 0 y t, 4A cuadrado, porque es 2 al cuadrado, más delta t, la parte entre t y 2t no hago la integral porque está multiplicada por 0, con lo cual me va a dar 0. Entonces total me va a dar 2A cuadrado. La potencia de señal. La potencia de ruido, sigma cuadrado. Entonces ahora, si yo quiero saber A sobre sigma, raíz cuadrada de un medio de la relación señal a ruido. Entonces ahora puedo expresar la probabilidad de errar en un pulso unipolar, no retorno cero, de esta forma, donde A es la distancia al punto de decisión. Bueno, podemos hacer un problemita muy sencillo que dice que un sistema digital no retorno cero y polar tiene una relación señal a ruido de 15 dB. Dice el punto A, hallar la probabilidad de error luego del conversor AD. Y el punto B dice, ¿qué relación señal a ruido se necesita para obtener la misma probabilidad de error, pero en la recepción de un sistema digital binario, no retorno cero, unipolar? Entonces, fíjense, punto A, cuando es polar, yo tengo probabilidad de error Q de K, pero K, en el caso de ser polar, es la raíz cuadrada de la relación señal-ruido. La relación señal-ruido es 15 dB, es 31,6 veces, siempre tengo que ponerlo en veces, raíz cuadrada de 31,6 me da 5,6. La probabilidad de error, fíjense, 5,6, voy a 5,6, bajo acá, tomo exacto el valor que tengo acá y me da 1,5, 10 a la menos 8. La probabilidad de error es igual a 1,5, 10 a la menos 8, o sea que sería 1,5 bit errado en 10 a la 8 bits transmitidos o recibidos. Esta es la probabilidad, estimación, que obtengo si pongo a la entrada una relación señal-ruido de 15 dB, 31,6 veces.
en un sistema polar. Si es unipolar, yo lo que quiero es obtener la misma probabilidad de error. O sea, quiero obtener 1,5 10 a la menos 8. Para eso, para 1,5 10 a la menos 8, el K tiene que ser 5,6. Entonces, yo necesito que el K sea 5,6. El problema que tengo acá es que al ser el sistema unipolar, el K vale raíz cuadrada de 1/2 S sobre N. Entonces, ahora, ¿ven? Calculo la relación señal-ruido y me va a dar que la relación señal-ruido tiene que ser de 62,72 veces o 18 dB. Fíjense que antes yo necesito, para obtener la probabilidad de error de 1,5 10 a la menos 8, si el sistema era polar, yo necesitaba 15 dB. Si el sistema es unipolar, yo necesito 18 dB, 3 dB más, por este medio que aparece acá. O sea que es más rendidor el sistema unipolar que el sistema polar o bipolar es más rendidor que el sistema unipolar. De cualquier forma, recordemos que el sistema bipolar yo transmito energía tanto para el 0 como para el 1, mientras que en el sistema unipolar yo transmito energía solamente para el 1 y el 0 no transmito energía. Bueno, tengo que evaluar todo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de la probabilidad de error. Y bueno, ¿y qué probabilidad de error yo tengo si transmito 15 dB, pero ahora con un sistema unipolar? Con un sistema unipolar. ¿Qué probabilidad de error obtengo? Y bueno, 3 10 a la menos 5 es la probabilidad de error si transmito con un sistema unipolar. En el caso anterior era 1,5 10 a la menos 8. Fíjense que subió mucho la probabilidad de errar. O sea, tengo más probabilidad de equivocarme. Ante la misma relación señal-ruido de entrada, tengo más probabilidad de equivocarme en un sistema unipolar que en un sistema polar o bipolar. Acá hacemos lo mismo. El K, bueno, es un medio de 31,6, la raíz cuadrada de eso, 3,98, entro en 3,98 en las curvas Q y saco 3, 10 a la menos 5, la probabilidad de error. Por favor, practíquenlo para que sepan hacerlo, ¿no? Sin inconveniente. Bueno, finalmente hacemos otro problema. Dice, se desea transmitir dígitos binarios polares con B igual a 5 kHz y S sobre eta 45.000, valor, sin interferencia intersímbolo. Averiguar la velocidad de señalización máxima, R máxima, y la probabilidad de error para los casos siguientes, usando pulsos sync, usando pulsos rectangulares, y si los pulsos son sync, pero se usa R igual a 5.000 dígitos por segundo, ¿cuál será la probabilidad de error? Bueno, el ancho de banda es igual a RB sobre 2, 1 más FR. Nosotros estamos trabajando con un sistema binario. Entonces me está preguntando averiguar la velocidad de señalización máxima o la tasa de señalización máxima. O sea, me está pidiendo que averigüe RB. Entonces despejo RB igual a 2B sobre 1 más FR. Y la relación señal-ruido es S sobre eta por B, lo cual es 45.000 dividido 5.000 me da 9 veces. Para pulso sync, el factor de roll-off es 0. Entonces la tasa de señalización con este ancho de banda, con 5.000 Hz, 5 kHz, me permite transmitir 10 kilobits por segundo.
con una probabilidad de error de 10 a la menos 3. Con pulsos rectangulares, como el factor de Roloff es igual a 1, me va a permitir transmitir 5 kilobits por segundo. Fíjense cómo bajó. Y la probabilidad de error va a ser la misma, porque no depende, en este caso, de la tasa de bits, sino que depende del ancho de banda. El ancho de banda me va a definir la relación señal-ruido, y esta relación señal-ruido, dependiendo del pulso, si son pulsos bipolares, o polares, no retorno cero, entonces son los que me definen el valor 3 de K, raíz de 9. O sea, la relación señal-ruido es la misma, tanto para el pulso factor de Roloff 0, factor de Roloff 1. Claro, ¿por qué? Porque el ancho de banda es el mismo, 5 kHz. Lo que varía, en realidad, es que en uno, con 5 kHz, puedo transmitir 10 kilobits por segundo y en otro puedo transmitir 5 kilobits por segundo. Acá se ve la importancia del factor de Roloff, de la forma del pulso. Y bueno, y acá calculamos la probabilidad de error que depende de la relación señal-ruido. Ahora te dice, en el punto C, ahí te da la variable. Te dice, bueno, si los pulsos son sync, pero se usa una tasa ahora de 5 kilobits por segundo. ¿Cuál sería la probabilidad de error? Y bueno, fíjense que haciendo el mismo cálculo ahora, si RB baja, FR, los pulsos son 5, o sea que el FR es 0, entonces el ancho de banda sería de 2,5 kHz. Entonces yo ahora voy a poder obtener a la entrada del conversor AD un filtro con ancho de banda 2,5 kHz. Por lo tanto, voy a poder aumentar, el B va a bajar, la potencia la mantengo, el ancho de banda va a subir, la relación señal-ruido va a subir, va a ser 18, y bueno, la probabilidad de error va a ser más chiquita, 10 a la menos 5. Bueno, con esto terminamos por ahora, continuamos en otro video. Muchas gracias.